Tomo ahí lo que decís vos de las oportunidades que da el mundo y retomo lo que dijo Pablo sobre los temas importantes y meto una pregunta que quería hacerles, ¿no? El campo es un elemento central en Argentina desde siempre, con diferentes matices y diferentes protagonismos, ¿no? Desde Córdoba, por ejemplo, se ha construido con el gobierno peronista una relación virtuosa. El campo hoy en Córdoba tiene una relación virtuosa con los gobiernos, tanto de la Sota antes y ahora Schiaretti, pero no lo ha logrado con el gobierno del Frente de Todos en sus diferentes versiones, ¿no? ¿Por qué creen? Hay varias teorías, algunos apuntan a, por ejemplo, la centralidad del conurbano en los gobiernos kirchneristas, la conformación de gobiernos que tienen mucha impronta porteña o bonaerense, que no les permiten entender la importancia de este sector, o por lo menos tener la capacidad de sentarse para escuchar y poder entablar una relación, aunque sea de conveniencia, para por lo menos tomar, como dicen por ahí, Pablo, algunos de los elementos que nos permitan ir hacia adelante, ¿no? ¿Qué sé yo? El vaca muerta también lo mencionan, los unicornios. ¿Por qué creen ustedes que hay esa imposibilidad para que el campo sea un actor central y que no sea un enemigo del gobierno del Frente de Todos en este caso, pero que en realidad termina siendo un problema sin resolver en la historia reciente del país? En la década del 60 y en las décadas del 60 y el 70, los 60 y los 70, hubo en la Argentina un muy interesante debate sobre el desarrollo entre los economistas. Hago nombres, estoy pensando en Marcelo Diaman, estoy pensando en Guido Di Tella, estoy pensando en el propio Rogelio Frigerio. Y yo creo que ese debate se detuvo bruscamente y dejó pendiente una cuestión. Efectivamente, como todos ellos estaban de acuerdo, Malo ni Zurruil incluso, el propio Juan Zurruil diría yo, como todos ellos estaban de acuerdo, había una brecha de productividad entre el sector más competitivo de la economía argentina y de la sociedad argentina, que es el agro pampeano, ¿no? La pampa fértil, quiero decir, y una industria que había nacido antes de 1930, pero que había profundizado ese avance con la política de sustitución de importaciones, vos la llamaste, como la llamamos nosotros, industrialización protegida, pero que tenía efectivamente una distancia en términos de productividad con el agro muy fuerte. Por lo tanto, esa industria, para sostenerse en ese ambiente protegido, tenía que extraer recursos, precisamente por su baja productividad relativa, del sector competitivo. Y ese sector competitivo era el agro. Yo creo que ahí hay algo para decir. Quizá la Argentina tuvo mala suerte. Yo creo un poco en la fortuna de los países. ¿Qué quiero decir con tuvo mala suerte? Quizá si la experiencia 1880-1930 hubiera durado un cuarto de siglo más, hubiéramos terminado teniendo una industria más competitiva. Pero el hecho es que no la tuvimos. Y el hecho es que negar que en esa época el conflicto entre industria y agro era un conflicto real, es decir, que esa extracción de recursos no era el capricho de un gobernante, sobre todo de un gobernante, estoy hablando de Perón, por ejemplo, que ponía en el centro de la escena la cuestión de la justicia social y la cuestión de los alimentos baratos, ¿no? Si no atendemos a que ese fue un conflicto real, no vamos a poder resolver la cuestión. Lo que pasa es que esa industria es hoy una industria, me refiero a la industria más trabajo intensiva, a la que emplea mucha gente y que pagaba salarios más o menos dignos a algún migrante del campo a la ciudad. Esa industria está muy comprimida. Es una industria agónica, diría yo, a la que hay que proteger porque son 600.000 empleos. Pero
al momento de pensar el futuro, tenemos que saber que no podemos abandonar lo que queda atrasado, como ese sector, pero tenemos que pensar en el surgimiento de múltiples sectores competitivos que acompañen al agro. El agro, como único sector competitivo, ineludiblemente va a ser objeto de exacción. No puede ser de otro modo. Pero porque no alcanza, solamente el agro no alcanza. Claro, el resto de la sociedad dice, ahí están los ricos. Y no es una intuición equivocada. El agro británico, por decir algo, no tiene el mismo lugar relativo en la sociedad y la economía inglesa que el agro argentino. Allí entonces estamos obligados a repensar de qué manera se relaciona la estructura productiva en general con ese agro que no solamente siguió siendo competitivo, sino que aumentó su competitividad. Pero además, perdón Pablo, ha demostrado que ha sido el único sector, digo yo, que ha sorteado casi todas las crisis, más allá de los precios que suben y bajan de acuerdo a la realidad internacional, y que a pesar de eso reinvierte todos los años arriesgando el capital propio, que ni siquiera tiene una financiación fuerte desde el capital privado y estatal, manteniendo una lógica diferente al resto del país. Lo digo porque soy del interior y tengo una relación directa con los productores agropecuarios, ¿no? Entonces, es como una realidad muy interesante que por ahí se toma desde un punto de vista ideológico, por llamarlo de alguna manera, y no se lo enfoca desde el lado productivo, económico, que es muy interesante. Por eso yo creo que, por eso yo insisto en que, y lo dijo Roy, que la Argentina necesita una diversificación en campeones nacionales, si querés. Que podamos encontrar otros que no sean el agro. Sobre todo, digo, ¿por qué digo campeones nacionales? Porque yo creo que el agro es el sector agropecuario, la pampa gringa fértil, digamos, es un campeón nacional y no un enclave, como podría ser el petróleo en Qatar. Claro. Es un sector que derrama sobre el resto de la sociedad y es parte muy robusta de la sociedad argentina. Entonces, pretender que uno puede prescindir del agro es un error que nos conduce al empantanamiento. Ahora, pretender que nosotros podemos recuperar un sendero de crecimiento solo con el agro pampeano también es un error. Entonces, el desafío es conciliar nuevos sectores productivos competitivos con el agro pampeano, que siempre va a ser uno de nuestros campeones. ¿Roy? Sí, quería agregar un par de cosas. Volviéndose al tema Córdoba, ¿no? Que vos, que eres un poco tu mirador. Y lo que primero que quisiera señalar es, no sé si una paradoja, pero sí una singularidad, ¿no? Y es que lo que en un momento pareció la provincia industrial por excelencia de la Argentina, eso es la Córdoba de la industria automotriz, la Córdoba de los 60, de los 60 sí. Y además una Córdoba muy peronista. No siempre fue peronista Córdoba, pero en las últimas 2 décadas se volvió muy peronista, ¿no? Peronismo peculiar, por cierto. Esa Córdoba, claro. Sí, esa Córdoba hoy es una suerte de nave insignia del proyecto del campo. Y vos señalabas bien, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Y muchos otros lo han marcado. Ese gobierno peronista tiene una buena relación con el sector agroexportador, con el campo, no solamente con el de la soja, ¿no es cierto? Porque la economía agraria cordobesa es mucho más compleja, mucho más diversificada. Sí, maní, hoy apareció claro, eso, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Quién hubiera dicho que eso era importante? Efectivamente lo es. Entonces, acá hay una singularidad que quizás hace que en Córdoba, bueno, se vea al mundo del agro moderno como una gran promesa. Yo quiero señalar, yo estoy de acuerdo con eso, yo en general soy pro campo, ¿no? No tengo hostilidad hacia ese sector. Pero quisiera señalar 2 limitaciones importantes en un marco que en general valora esa contribución. Una es que, bueno, hoy la Argentina no es tan rica en recursos naturales como para hacer que el sector agroexportador sea su locomotora de crecimiento. Es menos rica
proporcionalmente, en términos relativos, de lo que era antes de 1930. Es decir, hoy Chile es más rico en recursos naturales. ¿Vieron? Hay algunos que hacen las cuentas y muestran que minería, salmones y esas cosas dan más que Pampa, Argentina y alguna cosita más que tiene nuestro país. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de que el campo solo no alcanza. Y en segundo lugar, creo que tenemos que ser conscientes, y esto nos saca la atención del foco de Córdoba, de que esa industria que describía Pablo, si bien no es fundamental, es el producto de una larga historia de desarrollo. Y está ahí, golpeada, dañada, ¿no es cierto? Pero es parte del tejido productivo argentino y tiene cosas muy valiosas que ofrecer, y por otra parte no puede ser borrada de un plumazo. Pero además, cuando uno pone el foco de atención, no tanto en Córdoba, pero sí, y acá voy a uno de los puntos que vos señalabas, en el conurbano, bueno, allí lo que se observa es que esa es una realidad social muy distinta a la que se puede analizar desde la Federación Agraria o de la Sociedad Rural Cordobesa. Es una sociedad que hace mucho tiempo que la pasa mal y que en muchos aspectos no tiene ese tercio, ese cuarto, ese 50% de la población del conurbano, mucha de la que vive en la pobreza, que tiene un horizonte temporal muy corto, tiene que sentarse, tiene que ser sentada, sus representantes tienen que ser sentados a la mesa en la que se toman las decisiones importantes sobre hacia dónde va a ir la Argentina, hacia dónde puede ir la Argentina, ¿no? Y bueno, esa gente tiene sus representantes y tiene sus argumentos y tiene su racionalidad, aquello que demandan o que reclaman, ¿no es cierto? Que lo reclaman y lo demandan en parte porque la Constitución Nacional se los otorga. Entonces yo creo que este es un tema muy central. No podemos pensar una economía, un proyecto de crecimiento que se ahorre la pregunta sobre, bueno, ¿qué hacemos con esa mitad de la Argentina, ese 30, 40, 50% de la Argentina de la pobreza, que no tiene 5, 10 o 15 años para esperar que el crecimiento verdaderamente cobre volumen, en caso de que eso suceda? Porque la experiencia de los últimos 4 o 5 décadas nos ha mostrado que eso, bueno, en muchas, ha sido hasta ahora una suerte de quimera. ¿Sí? Hoy entonces tendríamos dos actores, creo que ustedes lo dijeron en alguna oportunidad. Por un lado el campo como un sector dinámico en el interior o el centro de la República, por otro lado los actores sociales del conurbano fuertes, los movimientos sociales, y en caída o en un segundo plano los gremios representantes de los trabajadores de una industria que han quedado relegados y que luchan por no desaparecer de la escena pública. O sea, habría que empezar a pensar una política que de alguna manera coordine o acerque estas posiciones de actores nuevos, de alguna manera, ¿no? El campo y los representantes del campo y los sectores sociales que, si uno dice a priori, no tienen nada que ver y hasta, entre comillas, se repelen, ¿no? Es difícil pensar un diálogo. Vemos lo que pasó en Entre Ríos, por ejemplo, con toda la toma del campo de los Echeveres, ¿no? ¿Ustedes ven ahí esos actores nuevos como la clave para pensar el país? Yo no sé si son los únicos actores, pero son dos actores centrales. Centrales. Ese conurbano o esos conurbanos, sobre todo, digo, las franjas más pobres del conurbano bonaerense y de otros conurbanos, son un actor al que yo no diría que hay que sentar a la mesa. Se sientan a la mesa. Claro. Quiero decir, hacen oír su voz y no piden permiso. De modo que lo que yo diría es... es curioso, los sectores marginados de la economía, porque no tienen empleo formal, porque no tienen empleo de calidad, son de los que más intensamente hacen oír su voz en el plano del debate político y del debate social y económico también. Entonces,
Vos recién dijiste algo extraordinario, Federico. Dijiste sentar a la mesa al agro con los sectores sociales, con las organizaciones sociales. A mí me parece que eso remueve tanto el sentido común de tanta gente que creo que lo tendrías que repetir varias veces, porque el día que logremos que haya un diálogo que vaya en una dirección de converger en una propuesta colectiva entre esos dos sectores, quiere decir que el resto de los sectores también está participando, ¿no? Es muy importante entender que Argentina es una sociedad y una economía heterogéneas. Y es muy importante entender que en una sociedad y una economía, heterogénea, por eso mismo, no se construye solo con sus sectores más competitivos, que tiene que darle un lugar a los que están atrasados, porque eso es una nación. Una nación tiene que darse un proyecto colectivo entendiendo que entran todos, ¿eh? Y que, como dijimos ya un par de veces ahora, uno de los motores es el agro, no lo frenemos, y otros motores están por construirse. Algunos nacen casi espontáneamente. ¿Qué quiero decir con esto? Fue la innovación tecnológica a nivel mundial la que terminó dándonos la oportunidad de tener algunos unicornios que exportan 6.000 millones de dólares anuales. Digo, a veces la sabiduría del gobernante o la sabiduría de la clase dirigente es descubrir lo que ya está sucediendo. Digo, es entender lo que ya está sucediendo, pero que todavía no es visible como parte de un colectivo, ¿no? Un día nos dimos cuenta que teníamos unicornios, nadie los inventó. Entonces digo, eso es respetar a la sociedad, mirarla con atención y descubrir sus potencialidades. Eso quizá vale más que un plan nacional de desarrollo. Entender lo que está surgiendo. Y yo en ese sentido voy a poner un granito de optimismo. Yo creo que siempre en la Argentina están surgiendo cosas de ese tipo. Bueno, no las frenemos. Así como no hay que frenar al campo, no frenemos lo nuevo que surge. Roy. Sí, mi descripción anterior, centrada en el campo, no va en desmedro de esto que señalaba Pablo, ¿no es cierto? Y es que es notable la capacidad de la economía argentina, del empresariado argentino de crear cosas nuevas. Nos estamos desayunando todos los días sobre novedades, en un contexto que, como sabemos, es difícil porque parte de las trabas son, digamos así, generadas internamente, ¿no es cierto? Pero Argentina tiene un potencial grande para crecer. Y el otro punto sobre el cual quería señalar es ese de la mesa, ¿no? Y es que tenemos que tener en cuenta, es bueno reflexionar sobre el hecho de que hay una singularidad argentina en el hecho de que esos movimientos de desocupados, que esos desocupados, ¿no es cierto? Ese producto de la desorganización de la economía, fundamentalmente en los últimos años 90, comienzo del siglo XX, sí, dio como resultado una sociedad muy organizada. No pasa en ningún otro lugar de América Latina y creo que hay pocos ejemplos, si es que hay alguno en el mundo, de un mundo de los desocupados, de la economía popular, como a veces se la denomina, que tenga tal grado de organización. Y cuando uno mira esa organización, bueno, en líneas generales, mi valoración es muy positiva de ese liderazgo. Por supuesto, siempre hay un poco de ruido, las maneras que tienen para llamar la atención no siempre son las que les gustan al automovilista, está todo eso, ¿sí? Sí. Pero pensemos que la Argentina, de estos últimos meses, logró capear una situación social dificilísima y parte importante